Es el encuentro virtual para el curso de animación a la lectura. Como les contaba, soy su docente Paola Pacanchique. Eh, y pues la idea de este encuentro es que podamos revisar un poco el camino visto, reforzar un tema que es bien importante y que es el de el proyecto del marco lógico y pues de repente socializar como algunas inquietudes y bueno, entonces les voy a compartir mi pantalla inicialmente para que nos ubiquemos geográficamente por lo siguiente. A mí una cosa que me gusta mucho del programa es que si bien la sede de todo este andamiaje académico es la Universidad del Quindío en Armenia, pues muchos de nosotros no estamos en Armenia, ¿verdad? Y me gustaría que por el chat me contaran ustedes en qué puntos geográficos están, si están en Armenia o si están en otros lugares. Y es porque, claro, una de las ventajas de la educación virtual es permitir romper esas barreras geográficas y poder nosotros hacer estudios en otros lugares diferentes a nuestro territorio. Entonces, mientras me escriben en el chat, yo voy a poner acá. Bueno, entonces, miren, este es el campus de la universidad, es muy grande realmente. Por aquí abajito queda el Parque de la Vida. Bueno, realmente es muy fácil de llegar. Si no han ido a la universidad, les sugiero una visita al campus, es bellísimo. Por aquí está pues nuestra Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes. Es de verdad un campus grandísimo, tiene muchísimos servicios. Y yo soy en una ciudad que se llama Buga, pero no es Buga la Grande, sino es Guadalajara de Buga, Valle del Cauca. Entonces, de ahí nos vamos a hacer un viaje, miren ustedes, hacia el Valle del Cauca, a esta ciudad que le llaman la ciudad Señora Buga, de Guadalajara de Buga. El río que pasa por acá se llama el río Guadalajara. Los Buga pues eran una comunidad indígena que era la que estaba habitando esos territorios. Yo estoy más o menos por acá, por esto donde dice Parque Santa Bárbara. Entonces miren el ejercicio tan chévere que vamos haciendo de encontrarnos. Rocío nos cuenta que está en Ibagué. Ah, qué chévere. Recién una amiga muy querida se fue para Ibagué. Andrea, estás en Bogotá, yo soy de Bogotá, Andrea ahora vivo en el Valle, pero también de bogotana. Y Alejandra nos dice que Garzón Huila, listo. Edwin nos cuenta que está en Cajica, perfecto. Y Paula en Bogotá, gracias Paula, no te preocupes, listo, muy bien, ahí vamos a ubicarnos, perfecto. Bueno, ahora les voy a compartir, esperen un segundo, a parar de compartir cuál es como la agenda del día para que tengamos en cuenta lo que vamos a hacer. Entonces, solamente compartir pantalla. Listo. Entonces, la idea es que tengamos como 5 momentos máximo, porque el tiempo no nos permite más. Vamos a hacer un primer ejercicio de lectura en voz alta, porque pues justamente ese es el centro de nuestro curso, la animación a la lectura. Vamos a hablar un poco del camino recorrido para que también podamos como conectar esos aprendizajes y no se nos queden por allá como olvidados o como cosas ya presentadas en tareas, sino como para que los podamos conectar. Vamos a hablar un poquito de por qué hablamos de este tema de proyectos cuando vamos a ser profesionales Silva. Vamos a hacer un ejercicio sencillito de marco lógico, pues de uno de los materiales de estudio que ustedes tenían, pero pues importante que reforcemos el tema, porque es uno de los temas más importantes y a partir de la revisión de sus proyectos, pues creo que ahí podemos hacer algunos sugerencias y bueno, al final como unos reconocimientos que tengo por allí. Esa es como la propuesta que tengo. Y si están de acuerdo, quiero que ustedes conocen este libro que se llama Mamá fue pequeña antes de ser mayor. ¿Pronto alguien lo conoce? Paula, Edwin, Andrea o Rocío. Se llama Mamá fue pequeña antes de ser mayor. No, Rocío no lo conoce. Ajá, muy bien. Listo, Andrea nos dice que no lo conoce. Ok, listo. A mí me gusta muchísimo la literatura infantil como herramienta para la animación a la lectura. Listo, Edwin y Pablo. Bien.
Resulta que la literatura infantil tiene algo que es chévere, es que puede tocar temas muy trascendentales, pero de una manera muy sencilla, ¿sí? Entonces, uno a veces pensaría que es, ojo, la buena literatura infantil es capaz de hacer eso. La literatura que es de Disney, de serotipos, no lo hace así. Entonces, hay autores que abordan temas muy chéveres de una manera muy sencilla. Entonces, les voy a compartir esta lectura y ahorita les comparto un drive donde están estos y otros libros con los cuales uno puede hacer muchos ejercicios de derivación. Bien, una cosa que yo sugiero cuando uno va a hacer, digamos que ustedes van a hacer en su lugar de trabajo o en el conjunto residencial o con la familia, van a hacer una lectura en voz alta. Yo sugiero que tengan un objeto, un elemento que les permita como anunciar el inicio del espacio y el cierre del espacio, es decir, como en dónde empieza la historia y cómo dónde termina. Y una vez tiene el libro y se acelera a abrirlo, y lo cuenta rápido y al final hace una serie de preguntas. Y es bueno como tomarse el tiempo. Cuando les digo elementos, yo uso algo, no sé si, no sé, el filtro no lo deja ver, pero es un sombrero. Entonces yo usualmente en una actividad me pongo el sombrero, leo el cuento, cuando termino el cuento, me quito el sombrero. Es decir, eso es un ejemplo. Ustedes podrían usar cualquier otro elemento, ay, tan chévere, me desaparecí, cualquier otro elemento, pero que permita hacer como un ejercicio de ritualito o de espacio, ¿bien? Hay quienes, no sé, ponen una luz diferente, eh, algo hacen como distinto en el espacio. Eso permite como decir, miren, aquí empieza la historia y voy a cerrar la historia. Bien, voy a compartirles entonces la pantalla y vamos a ver juntos este libro que es muy cortico, pero justamente compañeras, compañeros, lo hago pensando, ay, pero aquí se van a espoliar, espérense un segundito, como dicen ahora los chicos. Ay, hice, perdón, es que lo que quiero es que no vean las diapositivas que siguen, entonces tengo que hacer es esto. Bien, justamente estamos recién pasando por el Día de las Madres, entonces esta historia justamente de esas lógicas de cómo a veces desde ser adultos, desde centrar las cosas en los adultos, olvidamos muchas cosas que hacíamos de niños, ¿cierto? Entonces, digamos que los adultos tenemos unas normas y ya somos supuestamente conscientes de muchas cosas, pero olvidamos que para ser lo que somos ahora, pues pasamos como por muchos aprendizajes. Entonces, este libro se llama Mamá fue pequeña antes de ser mayor. Ay, les está tapando arriba, pero bueno, aquí está. Mamá fue pequeña antes de ser mayor. Fíjese, hay dos cosas chéveres. Este libro es como un formato cuadrado pequeñito. Entonces es chévere. Por eso la pasta es dura. Las hojas son brillantes y son como finitas. Pero el fondo de esas hojas son como una textura así, como de papel reciclado. Y pues miren la ilustración, ¿no? Es bastante expresiva. Mira qué foto. Esta niñita soy yo, tu mamá. Fíjense qué tierna se ve la mamá, inocente, ¿cierto? Cariñosa. ¿Sabes? Cuando tenía tu edad, tu mamá se comía siempre toda la comida. Ella no la escondía bajo el plato. Ninguna mamá hizo eso de chiquita. Ninguna. Todas se comían todo. Nunca renegaban. Y no se metía nunca el dedo en la nariz. No, no. Ninguna mamá hizo eso de chiquita. Ninguna. No, nunca, nunca. Y por supuesto, tu mamá jamás le tiraba de la cola al perro. Aquí ninguna hizo eso. Eso es, como dicen, mentiras de la oposición. Eso no fue. No fue acá ninguna mamá. Ni jugaba a los médicos con el vecinito del tercero. No, ella nunca hacía eso tampoco. Jamás. Nunca decía palabrotas.
Estamos grabando, entonces no las voy a decir. Nunca no las digo. Ella nunca las decía, aquí están escritas. La mamá nunca dijo malas palabras, nunca jamás. Tu mamá se cepillaba los dientes, decía buenas noches antes de irse a la cama, se dormía pronto sin llamar al papá ni a la mamá, sin pedir agua ni otro cuento, sin tener dolor de tripa o ganas de hacer pipí. Nunca, la mamá nunca hizo eso, jamás. Y mamá no pintaba jamás las paredes con el rotulador, nunca. O sea, es como si les ocurre a ustedes que una mamá cuando era chiquita iba a rayar las paredes. No, 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 no. Ellas nunca hicieron eso. Mamá era una niña muy educada, sobre todo con las señoras mayores. Hola, señora. Perdone que le moleste, señora, pero es que tiene usted una verruga enorme con pelos ahí. Ella fue muy educada, ¿no? Dijo, perdone que le moleste. Mamá nunca se pintaba la cara con las pinturas de su mamá. No, nunca jamás. Ella nunca, nunca hizo eso. Ninguna mamá hizo eso. Mamá era una niña muy tranquila. Ella nunca le dañó el osito, jamás. Y nunca dijo, quiero una Barbie. Dice, dame una Barbie. No dijo, quiero. Esta mamá era como terrible, chiquita. Mamá era muy cariñosa con su papá y con su mamá. Con los dos igual. Miren. Nunca jamás. Jamás fue insolente. De hecho, nunca le respondía a sus papás. Sara. Ella no respondía. Se quedaba callada. Sara. Ella nunca respondía. Mamá siempre estaba dispuesta a leerle un cuento a su hermanito para que se durmiese. En este cuento que le lee el hermano. El lobo, la bruja y el monstruo y Frankenstein en la nieve para dormir. Mamá no tuvo celos de su hermanito y siempre lo trataba con cariño. Vaya, hoy no apestas. Mamá trataba a los juguetes de los demás igual que a los suyos. Juguetes de los demás. No, mamá no fue un monstruito. Siempre hay que creer lo que cuenta la mamá. Y ponen acá una aureola de Angelita. Y ahí se termina la historia con nuestro ICBN, el código de barras. Bueno, ay, listo. Bueno, ¿quieren decir algo de la historia de pronto? Paula, tu micrófono está abierto, no sé si nos quieres contar algo o lo tienes allí abierto como casual. Ah, bueno, ya lo cerraste. Bueno, entonces, claro, estos libros así también permiten abordar temas como de estereotipos a veces o temas que muchas veces se da como por definición que las mamás siempre han sido juiciosas. Entonces es chévere buscar en la literatura esas otras miradas, que es lo que también nos permite. Y de ahí pues sería chévere generar un diálogo y bueno, pues, pero pues no es el objetivo del espacio, simplemente era como mostrarles un abrebocas de un libro diferente sobre el Día de la Madre. Bueno, si ustedes quieren escribir algo en el chat, si les gustó, si no les gustó, por supuesto que sí, también lo pueden decir. Y aquí yo vuelvo. ¿Qué tal les pareció? Bueno, acá le damos la bienvenida a Miguel que se une a nuestra reunión. Hola Miguel, bienvenido. Acabamos de leer un cuento que se llama Mamá. Buenas noches, profe. Ah, hola. Ay, ¿quién eres? ¿Quién eres? Ay, yo soy Barajas. Qué pena, es que me uní por otra cuenta, pero bueno, no importa, igual aquí estoy. Ah, bueno, bienvenida, ¿no? Por supuesto que claro que sí, bienvenida. Perfecto, bien, entonces, ese era como el momento inicial, ahí como un pequeño ejercicio de lectura en voz alta, muy, muy sencillo. Ah, yo cerré mi video, perdón. Bueno, ahora les voy a compartir otra diapositiva para que tratemos de hacer un ejercicio, mis estimados estudiantes, de cómo conectamos, cómo hacemos para conectar estas
cuatro grandes actividades que propone nuestra materia. Entonces, por allá, cuando empezamos, yo les puse un ejercicio de un rompecoco, donde había una manualidad, ¿cierto? Y unas preguntitas allí, y había que salir a buscar personas que no fueran de nuestro gremio, pues del área de la lectura o de las bibliotecas o los archivos, y les empezáramos a preguntar, ¿cierto? Les preguntamos qué era para ellos leer, qué buscaban al leer, quiénes les habían leído al principio. Este ejercicio que parece muy sencillo es el que nos permite tener algo que yo llamo el principio de realidad. Y el principio de realidad es entender que la promoción de lectura, la animación a la lectura, el fomento del lector, no es algo, o sea, no es un camino de rosas, ¿sí? Porque nos encontramos, y ustedes mismos lo tenían allí en las actividades, nos encontramos con personas que tenían eh, unas experiencias poco favorables, ¿verdad? Con la lectura, que habían visto la lectura como un ejercicio de obligación en la escuela, que no veían necesariamente que sus papás leyeran, que no había libros en su casa, que más recuerdo yo. A veces que, ustedes decían que el papá era el que leía y la mamá casi no leía porque no tenía tiempo, que los jóvenes decían más leer cosas de las redes sociales, ¿verdad? Esperen que estoy tratando de recordar de lo que yo les leí a ustedes en sus actividades. Ya, que unos de ustedes decían que la lectura era más como instrumental, o sea, como que se necesitaba para cosas del estudio o del trabajo, para aprender a hacer algo, pero también reconocían ustedes en el ejercicio unos lectores también con unas historias bonitas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el principio de realidad? El principio de realidad es que hay como unos pasados, por decirlo así, con la lectura que son los que marcan nuestra manera de relacionarnos ahora con los libros, ¿no? Y este ejercicio, que es uno de los que a mí más me gusta, nos permite además conocer conocer a a los que nos rodean de una manera un poco diferente, porque algunos de ustedes decían que había sido la oportunidad de conversar sobre un tema que no habían conversado antes, ¿verdad? Entonces yo les agradezco a ustedes como asumir este tipo de ejercicios que también son muy del ámbito de lo personal, porque ellos también contaban cosas muy de la esfera familiar, pero que les permite a ustedes además conectar lo que saben y lo que están estudiando con sus familias, porque a veces uno piensa que lo que estudia, pues sí tiene una extensión ¿cómo les digo? De lo social, pero uno piensa que lo social es como por allá, ¿cierto? Por allá, eh, eh, como ir a ayudar a las comunidades, ir a una empresa a trabajar, pero no, uno no asume que el ser profesional en cualquier cosa implica que ese saber está en función de la familia también. Entonces, ese primer ejercicio de autobiografía está basado en aprendizaje experiencial, es decir, ustedes aprendieron ahí porque hicieron el ejercicio, ustedes lo vivieron allí. Ay, perdón, lo vivieron. Es decir, algo que los atravesó. Y Jorge La Rosa dice sobre la experiencia, miren que esa palabra hay que ponerle más cuidado. La experiencia es aquello que nos pasa, que nos atraviesa, es decir, difícilmente yo aprendo de la experiencia de otro. ¿M? Entonces, esas dos cosas, tener principio de realidad y experiencia, aprendizaje experiencial, fue lo que nos dio el primer ejercicio de autobiografía lectora. Luego hicimos unas estrategias de lectura a través de podcast, ¿cierto? Y ahí implementamos algo que se llama el trabajo colaborativo. Yo les planteé una problemática, ¿cierto? Queremos que nuestros esposos y esposas lean más y ustedes se organizaron internamente para generar un podcast. Algunos muy sencillos, pues por diferentes motivos, de pronto no podían ustedes hacer como todo el ejercicio completo, pero otros podcasts sí fueron muy interesantes en cuanto hicieron todo el ejercicio con el guión, con los encargados, con la parte de, de la producción, en fin, o sea, que se lograron cosas muy chéveres. Si alguien quiere abrir su micrófono o por el chat, de pronto en una o dos palabras, referir cómo fue esa experiencia haciendo un podcast.
o si ya habían hecho alguno, era la primera vez, si fue significativo, ¿cómo les fue? Mientras tanto, voy leyendo a Edwin. Este comentario de Edwin es sobre el libro de Mamá fue pequeña antes de ser mayor. Dice, bueno, en realidad es un libro bastante llamativo de estar con un niño y contarle no solo lo escrito, sino describirle las imágenes. Sí, Edwin. Son libros que se llaman libro álbum, creería que se está en esa categoría porque igual que los álbumes de fotos, cuentan muchas cosas en imágenes, ¿no? A partir de la imagen. Claro, ese libro que leímos y la imagen, pues no sería lo mismo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se sintieron con el podcast? No sean tímidos, tímidas. Si alguien quiere abrir el micrófono, si fue muy difícil decir, uy, no, profe, usted nos pone mucho trabajo. Pueden decirlo. ¿Cómo nos fue? Ok, por aquí ya nos llegó. Listo, nos dice Paula Andrés, la verdad era la primera vez que realizaba una actividad como esta, me gustó mucho. Perfecto. Ay, muchas gracias, Paula, y espero que sea la primera de muchas, porque es un ejercicio bien chévere que ustedes pueden hacer. Y hay unas voces maravillosas, hay unos registros. Yo les dije por ahí las retroalimentaciones. Gracias, Paula. Genial, bien. Entonces, ese fue el ejercicio número 2. Ah, Rocío nos cuenta. Fue una experiencia nueva e interesante. De pronto el guión fue más complejo. Sí, hacer un guión es difícil porque Rocío, básicamente somos más